Él no sale en los periódicos, pero es el creador del mundo. No es tomado en cuenta por las personas y sin embargo todos le deben el hálito de vida a Él. Todos queremos vivir quieta y reposadamente. Queremos que el mal sea refrenado en la tierra y que reine la justicia. Pero sin Él es imposible que logremos esas cosas. Y nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. En los sermones anteriores estudiamos lo concerniente a la persona del Espíritu Santo, su personalidad, su deidad. Hablar del Espíritu Santo es hablar de una persona, la tercera persona de la Trinidad. Esa tercera persona es Dios. Pero ¿qué hace el Espíritu? ¿Cuál es su obra? Pues el resto de esta serie lo dedicaremos a responder esa pregunta. ¿Qué hace el Espíritu? Y hoy veremos la obra del Espíritu en la creación y en el cuidado de su creación, o lo que se ha llamado en teología la providencia. La obra del Espíritu en la creación y en la providencia. Hay una faceta de nuestro Dios, el Espíritu Santo, en la que no reparamos o no pensamos con la debida regularidad, y es su participación en la creación y su rol en el freno del mal en el mundo. Y yo espero que el Señor nos haga más conscientes de ello en esta tarde y por lo tanto más agradecidos. La obra del Espíritu no está confinada al pueblo de Dios, no está confinada a Israel en el Antiguo Testamento y a la Iglesia en el Nuevo Testamento. Yo quiero que nosotros estemos conscientes, hermanos, de que la obra del Espíritu es universal. Y necesitamos que la obra del Espíritu sea universal. Veamos en primer lugar entonces su obra en la creación. Su obra en la creación. Nosotros conocemos de Dios porque Dios se ha revelado. De otra manera estaríamos en una completa ignorancia. Su revelación nos da a conocer mucho de un Dios que es infinito. Y porque es infinito, siempre queda más por conocer que lo que nosotros conocemos. Una de las cosas que nos ha dejado saber es que la materia no es eterna, que el mundo y todo lo que en él hay fue creado por Él. Pero la información bíblica que tenemos no descendió del cielo en una forma de teología sistemática, organizada en todas sus partes, tomando todas las verdades y colocadas organizadamente para nuestro entendimiento y comprensión. No. Es un libro que Dios nos ha dejado recopilado de información que históricamente Dios fue dando al hombre. La revelación bíblica es por eso histórica. Y eso quiere decir que Moisés escribió conforme a las cosas que él sabía en ese momento. Que Jeremías escribió en base a lo que él sabía en ese entonces. Y que Pablo escribió con la luz que él tenía en el tiempo histórico que él se sentó a escribir. En ese sentido, entonces, Pablo tenía una acumulación de conocimiento de la revelación divina más amplia que la que podía tener Moisés. En ese sentido, hermanos, al nosotros leer e interpretar las Escrituras, debemos hacerlo con un sentido histórico, reconociendo lo que conocía cada escritor de las Escrituras. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, ¿conocía él acerca de la doctrina de la Trinidad como conocía el apóstol Pablo, por ejemplo? De ningún modo. Dios continuó dando revelación a lo largo del tiempo y por ende, los que vinieron después de Moisés conocían más que él. Los escritores del Nuevo Testamento llevaban una ventaja extraordinaria,
a los escritores del Antiguo Testamento. Eso significa que nosotros, hermanos, debemos tener cuidado de no poner en la mente de Moisés asuntos que él posiblemente ignoraba porque Dios todavía no lo había revelado. Sin embargo, ¿significa eso que nosotros solamente podemos interpretar las Escrituras históricamente? No. No solamente debemos interpretar las Escrituras históricamente. Tenemos un ejemplo reciente con el estudio del Salmo 22 que hizo el pastor Sugel. No tenemos que limitarnos al conocimiento que tenía David acerca de las cosas para poder interpretar el Salmo 22. Ahora nosotros conocemos mejor cómo fueron los acontecimientos, de quién estaba hablando el Salmo y a qué eventos se refiere. Eso significa que nosotros no debemos interpretar la Biblia de una manera histórica únicamente, sino que también debemos interpretarla cristianamente. ¿Y qué es interpretar la Biblia cristianamente? Es interpretar las Escrituras con la luz que ahora nosotros tenemos en Cristo. Debemos recordar que Dios ha hablado al hombre en muchas maneras en el Antiguo Testamento, dice, por los profetas en los tiempos antiguos. Pero Él ahora se ha revelado en su Hijo. Y hay una revelación en su Hijo que debe ayudarnos a interpretar y a conocer cosas que Dios le decía a su pueblo de antaño. Al tratar entonces el tema de la obra del Espíritu en la creación, no podemos limitarnos al conocimiento que Moisés podía tener acerca del Espíritu Santo, sino que la información más completa que ahora encontramos en el resto de las Escrituras no solo es válida, sino necesaria. Información necesaria. Vayamos al principio de la Biblia y a la primera referencia que se hace al Espíritu en ella. Y nos referimos a Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. Escribe Moisés allí diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y nos preguntamos, ¿qué tanto sabía Moisés de lo que él estaba escribiendo inspirado por Dios? ¿Sabía Moisés de la tercera persona de la Trinidad? ¿Tenía Moisés un concepto acabado acerca de la Trinidad cuando él escribió en 1:26 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen? Yo pienso que no. Y es por eso que debemos cuidarnos de no usar el texto para decir cosas que el texto no dice. Pero tampoco debemos deshacernos de revelación posterior que Dios nos dejó para conocerle a Él y su obra. El texto ha tenido sus dificultades interpretativas. Lo toma un comentarista y plantea ciertas convicciones acerca de Génesis 1:2. Toma a otro comentarista y va a plantear otro extremo de la balanza. Y no necesariamente los dos están errando en su interpretación. Sencillamente puede que un autor se haya dedicado más a considerar el aspecto histórico de la revelación y el otro autor a considerar el aspecto cristológico de la revelación. Depende de cómo uno va a abordar el texto de las Escrituras. Yo creo que nosotros podemos abordar este texto en un sentido histórico y en un sentido cristiano también. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Quién creó? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿O el Espíritu Santo? ¿Quién creó? Bueno, la creación fue obra del Dios Trino.
Cada una de las personas de la Trinidad está involucrada. El énfasis del Nuevo Testamento está en la obra del Hijo. Es evidente. Vamos a un texto como Colosenses capítulo 1, versículo 16, donde dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos o dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El énfasis, Cristo como creador. O Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es creador, Cristo es sustentador, es un énfasis en el Nuevo Testamento. Ahora, hay un texto que involucra tanto al Padre como al Hijo. Si lo quieren ver, está en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Involucra tanto al Padre como al Hijo. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Eso el texto presenta la creación por el Padre y por el Hijo. ¿Cómo es entonces? Por el Padre y por el Hijo. Es por el Padre y por el Hijo. Las dos cosas. El acuerdo trinitario que haya, la forma en cómo todo esto obre, puede permanecer un misterio para nosotros. Pero la Biblia involucra al Padre y al Hijo en la obra de la creación. Es un hecho, es una realidad. Sin embargo, hermanos, nosotros creemos en un solo Dios vivo y verdadero. Y Dios es creador de todas las cosas. Ese es el punto. Dice Martin Lloyd Jones: Dios el Padre ha hecho todo a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Y eso satisface la inquietud. Pues bien, el Padre lo ha hecho todo. ¿Cómo? A través del Hijo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Génesis 1, entonces, nos narra cómo Dios creó el universo de la nada. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y es como si el autor nos colocara como terceras personas siendo testigos de la obra que Dios está haciendo. Miren a Dios lo que estaba haciendo. Cuando no había nadie más, y ahí está Dios y nos está describiendo la obra de Dios. Gracias al Señor, nosotros tenemos una idea de cómo vino todo esto. Porque por eso es que el hombre da tantos tumbos tratando de mostrar cómo es que llegamos aquí. Y tratan de explicarlo de 1000 maneras. Y ahora nosotros entendemos cómo es posible que una persona pueda creer en la teoría de la gran explosión. Fíjense, ¿cómo es posible que alguien pueda creer en el Big Bang? Sí, el silencio es a propósito. No había nada. De repente, ¡pum! Y ya hay un mundo impresionante. Los científicos se enorgullecen en la ciencia, porque ellos pueden repetir en un laboratorio las cosas que ellos proponen. El problema es porque ellos llaman científica a la teoría de la evolución. Nadie fue testigo del Big Bang. Nadie, absolutamente nadie puede estar ahí. Nadie ha sido testigo de haber encontrado un eslabón perdido. Podemos llamar a todos los artistas de la National Geographic, juntarlos todos, sumar sus aptitudes de pintar y no podrán encontrar al eslabón perdido. Porque no existe el eslabón perdido. Tienen que invertir billones de dólares para tratar de encontrar de alguna manera
la realidad de que no fue Dios que hizo todo esto que nosotros vemos. ¿Cómo lo creen? Señores, por la fe también, pero con una fe más grande que la nuestra. Más grande todavía. Por eso tienen que enviar a todos los rovers a Marte. No rover con B, de Roberto, sino rover con B corta. Pueden mandar todos los rovers para allá, averiguar si hay agua, oigan. Ellos solamente mandan esos rovers que cuestan billones de dólares para ver si hay agua. Si hubo agua, no si hay, si hubo agua. Eso es todo. Ahora están planificando mandar uno que pueda perforar, para ver si más abajo aparece alguna evidencia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Usted puede ir a la librería bíblica, comprar una de las Biblias más baratas que hay ahí, y usted tiene respuesta acerca de cómo surgió todo esto. La palabra de Dios lo dice. Dios nos ha revelado cómo surgió todo esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Y allí estaba el Espíritu Santo activo en la creación. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra se movía es la misma que aparece en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, cuando dice, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Esa águila que revolotea, dice el Espíritu Santo, se movía sobre la faz del abismo, de esa tierra que Dios había creado. De manera que hay una participación activa del Espíritu en esa obra de la creación. ¿Qué implica esa obra? ¿Qué implica ese revoloteo? No lo sabemos a perfección. Ahora bien, hay un contexto en que la frase aparece. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y es por eso que Sproul comenta diciendo, es notable en el pasaje de Génesis que el rol del Espíritu es el de ordenador de la creación. El Espíritu produce orden del desorden. Su presencia descarta la posibilidad del caos o confusión. Aquí vemos al Espíritu Santo trayendo integridad al mundo. Lo que quiero decir con integridad es la estructura de la plenitud, la integración de las partes del cosmos en un todo. Dice, es por Él que tenemos un cosmos en lugar de un caos. La palabra cosmos es la palabra mundo. La palabra cosmos significa ordenado, haz algo con orden. De ahí viene nuestra palabra cosmético, poner cada cosa en su lugar. Bueno, el Espíritu Santo no dejó al mundo en un caos. Veamos entonces la función del Espíritu de Dios como un ordenador. Es alguien que pone las cosas en su sitio, que trabaja ordenadamente. Y hermanos, de paso, aquí nosotros tenemos un gran obstáculo para los muchos que llaman a algunos eventos una obra del Espíritu. Muchos plantean una obra del Espíritu que es más bien un culto al desorden. Pero el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Hágase todo decentemente y con orden. Cuando el Espíritu está presente, es en orden que se hacen las cosas. En orden. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién vino? El Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué ocurrió después? Era como si estuviera preparando la tierra para todo lo que venía después, en los días subsiguientes. Pero tenemos otros textos que nos plantean más información acerca de la obra del Espíritu en la creación, como Job, capítulo 26, versículo 13. Dice allí, su Espíritu
adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó los cielos. A los que les gusta la decoración. Dice, un detallito aquí, un detallito acá. Hay gente que tiene un gusto y con pocos recursos, con pocas cosas, de repente te cambian un escenario y dices, oh, ¿qué pasó aquí? Te adorna las cosas, te las hermosea. Bueno, el Espíritu aquí hermosea al cielo, embellece las cosas. Ustedes han visto esos atardeceres. Uno ve esa belleza, los tonos, los colores, la forma de las nubes. Dice, el Espíritu hermosea estas cosas. Él es el que trabaja en la creación. Él pone cosas. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es que Dios hace eso? Él lo hace de una manera tal que nosotros podamos verlo. Piensa, no solamente los colores que escogió, que dicen los que saben que son colores adecuados para descansar la vista. Colores adecuados, los colores que predominan en el mundo son colores para descansar la vista. Verde, azul, son buenos colores para eso. O sea, no encontramos un mamey el día entero. No, eso sería terrible. Pero cuando lo vemos en el atardecer, ¡qué lindo! Es algo maravilloso. Ahora, ¿el cielo tiene color? No, eso es aire. Pero desde nuestra perspectiva, como lo veo, Dios lo hizo de tal manera que para los habitantes insignificantes, minúsculos de un universo tan grande, puedan ver eso y maravillarse. Podría ser algo negro, como lo vemos por la noche, el día entero negro. Pero no es así. Qué azul tan lindo. Yo no sé si ustedes son como yo, pero cuando yo tengo 3 días de corrido nublado, mi espíritu se pone triste. Me gusta ver el sol y el cielo azul, a mí me gusta eso. Y cuando uno ve el cielo azul es maravilloso. Y cuando uno puede ver la forma de las nubes, cómo adornan las cosas, es algo increíble. Ahora, pensemos ahora en lo que ocurre en la noche. El cielo no está pintado de tal manera que no podamos ver lo que hay después del cielo para allá, de nuestro cielo. No, está hecho de tal manera que se pone transparente de noche. Claro, nosotros lo vemos así azul, porque sabemos la explicación que es lo que hay por allá, pero yo lo que quiero es que nos pongamos de la perspectiva de nosotros, minúsculos, aquí viendo la tierra, y que Dios lo hace todo en este lugar, lo hizo así, de esa manera especial, para que nos deleitemos en ese adorno que Dios ha hecho. Pero que cuando llega la noche eso se pone así transparente y nosotros podemos ver todas aquellas estrellas, los planetas, meteoritos, y hasta las formas. Nosotros podemos seguir constelaciones que permanecen en su forma. ¿Y cómo es eso? El universo se vive en movimiento. ¿Y cómo es que hay ciertas constelaciones que nosotros podemos seguirlas? Y estar ahí siempre. Maravilloso, hermano. El Espíritu de Dios adornando los cielos. Su mano creando las serpientes. Cosas que hacen esos animales. Hay cosas maravillosas que hacen los animales. ¿Qué sé yo? Un solo animal al que Dios le ha dado un insecto, el hacer destellos de fuego para defenderse, con unos químicos, le dispara a cualquier cosa que se le acerque. A ese animal específico se lo dio. El Espíritu pensó en ese animal. ¿Y dice aquí? Dice aquí, él es el que hace esa serpiente tortuosa. Él pone esos detalles en esos animales. Hermanos, nosotros vivimos en nuestros problemas, en nuestros asuntos, en nuestras cosas, y a veces no reparamos en esos detalles que nos manifiestan la grandeza del poder y la sabiduría de Dios. Recuerda tus días de niño. Recuerda tus días de niño, mi hermano, mi hermana. Cuando tú salías con una lupa a ver lo que hacen las hormigas. ¿No era fascinante eso? Y cuando tú llegabas a la casa que te decían, mi hijo, no me traiga esos pájaros aquí adentro. Porque era fascinante. Es después que uno le coge cosas a eso. Pero cuando uno se detiene a ver detalles de la creación, cuando uno sale de uno mismo y de todos sus problemas, inconvenientes,
Uno nada más está pensando en lo uno, egoísta. Cuando uno sale de uno y ve la obra que Dios ha hecho para uno, esas son las cosas que nos llevan a darle gloria a Dios. Y Dios te pone a ver una hormiga. Te dice, mira, aprende de las hormigas. Mira lo que hacen. No seas perezoso. Sé como las hormigas. No tiene capitán, no hay que estarle diciendo, levántate, mira. ¿Y dónde aprendemos eso? De las hormigas. Pero, óyeme, yo tengo tantos problemas y tantas cosas para estar viendo hormigas. Dice Dios, ve a la hormiga y tú vas a aprender. Hermanos, necesitamos tiempo para contemplar la creación de Dios. Necesitamos tiempo para contemplar la creación de Dios. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Pueden ya adivinar en sus mentes que la palabra aliento es la palabra espíritu. Ruah. Es la palabra que se usa para viento. Está hablando de la obra del Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo ese aliento? ¿Qué hizo ese espíritu? Todo el ejército que son las estrellas. Los ejércitos de los cielos. Eso lo hizo el Espíritu de Dios. Y colocó a cada uno en su sitio. En su lugar. Óigame, creer en la casualidad y creer en lo fortuito de que el sol quedara como quedó después del Big Bang para que aquí fuera posible la vida y creer que eso ha sido así por millones de años y que ese sol se ha mantenido ahí por millones de años con una energía que no se termina de consumir por millones de años. Es que no fue así. Es que fue el Espíritu de Dios que colocó a cada estrella donde Él quiso. Salmo 104, versículo 30, hablando de la creación, el Salmo 130 describe el cuidado de Dios por lo que Él hizo y dice, envía su Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Envía su Espíritu, son creados. El Espíritu lo forma. Cuando nosotros vemos estos animales saltando en el bosque, el Espíritu de Dios lo ha creado. El Espíritu de Dios le ha dado vida. El Espíritu dice, renueva la faz de la tierra. ¿Cómo es que esta tierra se ha mantenido por tanto tiempo, con tantos recursos, para tantas personas? ¿Cómo es posible? El Espíritu va renovando la tierra. El Espíritu. Isaías capítulo 40, versículos 12 al 14. Isaías 40, 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del justo o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Dice, ¿quién fue que hizo esto aquí? ¿Quién midió las aguas? ¿Y dónde era? ¿Hasta dónde era que iban a llegar? ¿Y lo de la tierra? ¿Cómo era? Dice, ¿quién le sugirió algo al Espíritu? Mira, Espíritu, hazlo de esta forma, porque dice, es que él no necesitaba consejero. No necesitaba consejero, el Espíritu de Dios lo hizo. Y ya ustedes conocen el texto en cuanto a la creación del hombre en Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué ese plural? ¿Por qué? Hagámoslo conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El Espíritu estuvo involucrado, participando en la creación del hombre. Por eso es que en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. El soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién te hizo? El Espíritu de Dios. Estamos estudiando a quien nos ha hecho. Pero no solamente el Espíritu es creador. Veamos ahora su obra, no solo en la creación, sino en la providencia. Porque Dios no solamente
hágase las cosas, Él también las cuida. Y aquí quiero destacar dos cosas. La obra del Espíritu promoviendo y sosteniendo la vida brevemente, y la obra del Espíritu refrenando el avance del mal en su gracia común. El Espíritu ha estado activo, no solo en lo referente a la salvación, hermanos, y es lo que yo quiero, con lo que nos vayamos con esto hoy. El Espíritu no solo ha estado involucrado en lo referente a la salvación, el Espíritu ha estado involucrado en su creación, en el mundo, está activo en el mundo. ¿Cuánto le debe el hombre al Espíritu de Dios? Por eso, en cuanto a la providencia, Él está sosteniendo al mundo y manteniendo la vida. Sosteniendo al mundo y manteniendo la vida. Lo que Dios crea, Dios también lo sostiene. El deísmo enseña que Dios hizo al mundo y lo dejó a su propia suerte. Pero parece que esa palabra deísmo debe venir de dedo o algo así. Porque de Dios no viene eso. Dios no hace las cosas para abandonarlas. Lo que Él crea, Él también lo sostiene. Sin su sostén, de hecho, nosotros nos desintegraríamos. El Antiguo Testamento presenta a Jehová como alguien que cuida de su creación. El Salmo 104 completo nos presenta eso. Dios está atento a sus criaturas. Dios cuida de las plantas. Dios cuida de los animales. Dios cuida del hombre. Dios está atento a su creación. El Nuevo Testamento nos presenta a Cristo sustentando su creación. En un texto como Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta a cada quien que está respirando. Él sustenta a cada animal. Él sustenta cada planta. No cae por eso un pajarillo sin que Él lo determine. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Existen por la voluntad de Cristo. Pero el Espíritu Santo también es presentado manteniendo la vida. Yo acabo de leer el texto de Job, capítulo 33, versículo 4. Donde dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nuestras Biblias no ponen Espíritu en mayúscula, lamentablemente. Pero la Biblia de las Américas dice, el Espíritu con mayúscula de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida en presente. Que es una traducción más correcta para la forma verbal que tiene el texto allí. El Espíritu con mayúscula me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida, me sostiene la vida. Hermanos, estamos vivos hasta que Él quiera. Nuestra vida está en las manos del Espíritu. ¿Qué tan consciente estabas tú de eso? Que tú hoy viviste porque el Espíritu quiso. Y si el Espíritu quiere, vives mañana. El Salmo 104:30, que también leía, envía su Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Quién sostiene? Renueva la faz de la tierra. El Espíritu sostiene. Pero no solamente en su providencia Él sostiene y mantiene la vida. Él también refrena el mal en su gracia común. Él refrena el mal en su gracia común. Y hermanos, este es un punto que necesitamos como iglesia y como nación. Cuando nosotros leemos nuestra confesión de fe, nos damos cuenta de las muchas cosas cuya autoría se atribuye al Espíritu Santo. Por ejemplo, con respecto a la fe, dice nuestra confesión, la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. La fe, el arrepentimiento. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. ¿Quién hace consciente al pecador de ese pecado? El Espíritu de Dios.
Y así ocurre con el llamado eficaz, así ocurre con la santificación, así ocurre con la adopción. Pero como hemos visto, Él no está activo únicamente en cuanto a la salvación. Él desempeña un papel singular en el mundo entero. Y no podemos ni imaginarnos qué sería del mundo si el Espíritu no estuviera activo. No pudiéramos ni imaginarlo. Obviamente, no todo lo que el Espíritu hace en el mundo culmina con la salvación de los individuos. Eso sería gracia especial. Pero estamos diciendo que Él actúa en su gracia común a todos los hombres. Y cuando encontramos a individuos que por asunto de moral se conducen correctamente en la sociedad, allí también hay una obra de Dios. ¿Por qué es que no todos roban y matan y son infieles en sus matrimonios y se van en rojo en el semáforo? ¿Por qué no todos hacen eso? ¿Por qué no? Porque el Espíritu de Dios frena el mal. Hay un freno del Espíritu de Dios para que no llegue a todo lo que el hombre pueda llegar. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Contexto previo al diluvio. Dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La Biblia de las Américas, una vez más aquí, escribe espíritu con mayúscula. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Dice aquí entonces que el espíritu no contendería para siempre, lo cual quiere decir que hasta este momento estaba contendiendo. Hay una lucha, hay un combate, hay un freno, hay una actividad del Espíritu. Había hasta ese entonces una actividad del Espíritu de Dios luchando contra la pecaminosidad de los hombres, combatiendo contra la maldad que surge en el alma humana. Y una de las formas en que Él hace esta obra es por medio de la predicación y la proclamación de la palabra de Dios. En ese contexto, Noé era un pregonero de justicia, lo mismo que Enoc. Y esa es una manera en la que Él frena el mal. Las personas oyen la palabra de Dios, las personas conocen la voluntad de Dios, las personas ven qué es el diseño que Dios tiene para el hombre en cuanto a lo sagrado, lo santo de la propiedad privada, lo santo del matrimonio, lo santo del cuerpo humano. Y el hombre actúa en correspondencia con eso, aunque no haya conocido la gracia salvadora del Espíritu de Dios. Muchísimas personas que sin ser cristianas no cometen el aborto. Personas que sin ser cristianas no le ponen la mano al ajeno. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Y solo había una manera de evitar el desastre, y era prestando atención a Dios y a su palabra. Y Noé le decía: viene el diluvio, Dios lo ha dicho, prepárense, entren conmigo al arca, arrepiéntanse de sus pecados. Solo había una manera de evitar ese diluvio. Y no prestaron atención y sufrieron las consecuencias. Es terrible. Dice Nehemías 9:30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Oigan eso. Les soportaste por muchos años la tolerancia de Dios, la paciencia de Dios, y les testificaste por tu espíritu, por medio de los profetas que le hablaban, tal como hizo Noé. Pero no escucharon. ¿Y qué pasó? Sufrieron las consecuencias. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 42. Dice en Hechos 7:42. Bueno, aquí está nuestro hermano Esteban predicando. Y dice, versículo 41, se hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó. ¡Wow! ¡Qué palabras!
Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Cuando Dios deja al hombre a que sufra las consecuencias de su propio deseo, las consecuencias no tardan en venir. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A quién estaban resistiendo? La obra del Espíritu. Que les decían, no hagan eso, escuchen. ¿Cómo? A través de los profetas. Los profetas iban. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hicieron? Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vinieron entes y mensajeros enviados por Dios. ¿A quién estaban ellos resistiendo cuando no estaban obedeciendo la palabra de Dios? Al Espíritu Santo. Estaban oponiéndose a la obra del Espíritu de Dios y la maldad no se tardó en mostrarse. La maldad surge cuando los hombres desoyen la voz del Espíritu de Dios. Hermanos, y es por eso que debemos seguir comprometidos con hacer sonar la trompeta de la palabra de Dios desde este púlpito, por las ondas radiales, por internet, por medio de la prensa, por medio de los libros. El Espíritu hace bien al mundo por medio de la palabra de Dios y hará bien a nuestro país herido, sangrante, por medio de la misma palabra. Nuestro país necesita la palabra de Dios. Ayer hablábamos en casa de unos hermanos y nos preguntábamos, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? ¿Hay esperanza para esta situación que nosotros estamos viviendo aquí? Hermanos, hay una esperanza. La esperanza de la palabra de Dios, la esperanza que está en Dios. Debemos anunciar la verdad de Dios. Es la verdad que se necesita en nuestra nación, amados hermanos. Solo Dios libra al mundo del salvajismo social. Solo Dios. Me dio muchísima lástima escuchar argumentos de Richard Dawkins en un debate que tuvo con un hermano en Cristo. Oír hablar a este hombre tan inteligente, decir supuestos argumentos en contra de la existencia de Dios. Pero no eran argumentos. No había lógica en sus pensamientos, en sus palabras. No la había. Sencillamente estaba expresando el deseo de su corazón. Triste. Lo que el señor Dawkins no dice es a dónde lleva el abrazar los puntos de vista que él ha abrazado. ¿Cuáles son las últimas implicaciones? Lleva una vida sin Dios. Lleva al desastre de la sociedad. Y a donde quiera que miramos, que han intentado borrar a Dios del mapa, se están sufriendo las consecuencias del pecado. Solo Dios libra al mundo del salvajismo social. Y no anunciamos a Cristo para vivir meramente mejor en la sociedad. Lo que pasa es que eso es parte del mensaje. Lo que pasa es que Dios no nos ha llamado a descuidar el mundo tampoco. Es verdad que aquí, hermanos, hay días que son más selváticos que otros. Uno sale a la calle y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Pero la realidad es que no estamos en peores condiciones por la misericordia de Dios. Yo a veces me pregunto, ¿y por qué que se paran en el semáforo? ¿Por qué que se paran? Porque no pasa nada. Todavía hay gente que se para, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero también Él obra en el interior de los hombres, poniendo freno a la maldad, para que el hombre no se haga todo lo malvado que puede ser. Pero vemos aquí que Dios tiene sus límites, y que esa contienda del Espíritu no perdura para siempre, y que llega un momento en que Dios abandona al hombre a su pecado. Dice Isaías 63:10, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Ahora, ¿a qué sociedad que se le convierte el Espíritu en enemigo de ellos le va a ir bien? ¿A qué sociedad? Hermanos, ¿se habrá hecho el Espíritu de Dios enemigo de nosotros?
Enemigos de República Dominicana me refiero. Dice Oseas 4:17, Efraín se ha unido a sus ídolos. Déjalo. Esas palabras penetran el alma. Déjalo. El Señor hablaba con los escribas y fariseos. Acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra que tú estabas diciendo? Y él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¡Déjalos! ¡Déjenlos! Puede haber palabras de mayor maldición que esas, que Dios abandone a alguien. Ya déjalo, déjalo. Salmo 81:12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Los dejé a la dureza de su corazón. Y Romanos 1 nos habla de aquellos a quienes Dios entrega a la maldad de sus propios corazones. Hermanos, cuando el Espíritu retira su mano, lo único que nosotros podemos esperar es ruina y destrucción. Cuando los gadarenos no quisieron a Cristo en sus contornos, Cristo se fue para no volver. Cuando Europa le dio la espalda a Dios, ¿qué vemos ahora? Solo quedan edificios turísticos de lo que una vez vibró con la palabra de Dios para la gloria de Dios. Y muchos están abogando por sacar a Dios de los Estados Unidos. Y nos preguntamos, ¿cuánto más tardará aquello en desmoronarse por completo? Primero era el amor libre, luego la pornografía, más luego el aborto. Y después, nosotros lo que estamos viendo es a las personas abrazando la homosexualidad, promoviéndola y defendiéndola. ¿Qué ocurrirá con aquella gran nación cuando el Espíritu de Dios retire su mano? Estamos viendo el comienzo de esa maldición. No pueden ver la consecuencia de los postulados que están abrazando, no lo pueden ver. La obra que el Espíritu hace en los creyentes también es una gran contribución al bienestar de la sociedad. El hecho de que en la sociedad haya cristianos es una bendición para la sociedad. Que haya un porcentaje de la humanidad manifestando el fruto del Espíritu en medio de un mundo dominado por los excesos, por la falta de dominio propio, por los pleitos, por el uso explosivo de la lengua, por los robos, la inmundicia, los homicidios. Es una enorme bendición para la sociedad. Que haya gente dominada por el Espíritu de Dios mostrando el fruto del Espíritu. Una bendición. Una bendición. Hay pleitos que han sido evitados porque una de las partes era creyente. Ayer mismo me enteraba de un caso así. No se armó un lío porque uno de las partes era creyente. Y no reaccionó como reaccionan los impíos. Hablaba con otro hermano ayer también, que me decía que hay empresas que buscan cristianos para poner en ciertas posiciones de trabajo, porque quieren a alguien en quien se pueda confiar en un mundo de tanta desconfianza. Vivimos en un mundo de alta tecnología, de maestrías y de doctorados, pero con gente sin las virtudes necesarias para la buena convivencia, la integridad y la confianza. Tienen maestrías, pero no tienen dominio propio, pero no tienen sentimiento hacia los demás. No tienen una idea de lo que es vivir en armonía, el respeto y la humildad. Eso no lo conocen. El mundo está en deuda con el Espíritu, hermanos. El mundo está en deuda con el Espíritu y el mundo no lo sabe. El gobierno civil, las autoridades civiles han sido colocadas por Dios, según Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Y el Espíritu de Dios opera haciendo bien a las diferentes sociedades por medio de las autoridades que Él coloca en los diferentes países. Dice allí que las autoridades que hayan sido allí puestas por Dios deben castigar al que hace lo malo, deben recompensar al que hace el bien. Colocados allí por Dios. Y le podemos decir con todo respeto al señor presidente: señor presidente, usted ha sido colocado allí por Dios. No es su partido, no son sus seguidores, no es el pueblo. Usted ha sido colocado allí por Dios.
Señores legisladores, senadores y diputados, ustedes no han sido elegidos por su sabiduría y porque tuvieron una estrategia de campaña sin igual. Ustedes están allí porque Dios les puso allí. Dios llamó a Ciro mi siervo y ustedes son siervos del Creador y del Todopoderoso. Lo que ustedes hacen tendrán que darle cuenta a Dios. Son administradores para el bien del pueblo. Y necesitamos que los hombres, por temor a las consecuencias, teman hacer el mal. Necesitamos eso en nuestra sociedad. Dios lo hace con asuntos de la naturaleza, donde las personas por temor a enfermarse se refrenan de realizar ciertas cosas para no contraer enfermedades. Pero también las autoridades deberían funcionar como agentes que estimulen a los que hacen lo bueno y que infundan temor a los que hacen lo malo. Señores funcionarios, ¿están ustedes recompensando verdaderamente a los que quieren hacer las cosas bien en este país? ¿Están ustedes recompensando a los empresarios que quieren pagar todos sus impuestos y hacer las cosas por el libro como son? ¿Están promoviendo una competencia leal entre todas las partes? Lo que queremos decir es que el Espíritu está interesado en estas cosas. El Espíritu de Dios está detrás de estas cosas. Martin Lloyd Jones, como podemos ver, no fue el hombre el que decidió instaurar gobiernos y estados. Dios puso fronteras a las naciones. Decidió que debía haber gobernantes, magistrados y mandatarios, que no debían empuñar la espada en vano. Esta es la obra de Dios. Él lo ha hecho todo y lo mantiene en funcionamiento por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu se va, estamos abandonados. Aplicaciones. Hay solemnes aplicaciones. Esta enseñanza del Espíritu tiene que traer a nuestras almas. La primera, esta enseñanza debe llevarnos a apreciar el rol del Espíritu Santo en la creación. Esta enseñanza debe llevarnos a apreciar el rol del Espíritu Santo en la creación. Él no se limita a la obra que Él hace con el pueblo de Dios. Su obra abarca el mundo entero. Y como veremos posteriormente, su obra radica principalmente en lo que hace el pueblo de Dios, pero no únicamente. Pero es importante saber que Él no se limita a estas cosas. Dios no es solo redentor, Él también es creador. Y nosotros somos sus criaturas antes que sus hijos. Antes, criaturas de Dios que sus hijos. No lo busquen. Lo dice Nehemías 9:6. Orando allí Esdras, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. La creación debe adorar a Dios por la obra de creación. Aleluya Jehová desde los cielos, dice el Salmo 148. Alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Él mandó y fueron creados. ¿Qué debemos hacer? Adorar y alabar. El Salmo 104 que yo leía anteriormente, envía tu espíritu, son creados, renueva la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él. ¿Por qué? Porque Él es creador. Y así el Salmo 124. Cito a Edwin Palmer en su libro sobre el Espíritu Santo. Cuando en una fría noche de invierno vemos en la oscuridad del firmamento las constelaciones conocidas, el brillante Orión, el poderoso cazador, o la débil Pléyade, o Marte, o la estrella polar, o la Vía Láctea, alabemos al Espíritu Santo por haber adornado los cielos.
Cuando en primavera vemos la semilla de trigo que brota, las violetas que florecen y el cornejo que echa flor, recordemos que es el Espíritu el que renueva la faz de la tierra. Cuando pescamos truchas, vemos el ciervo que cruza raudo la pradera y seguimos el vuelo de una graciosa golondrina. Recordemos el Salmo 104. Cuando como madre o padre orgullosos oímos con emoción el primer lloro de nuestro hijo, recordemos las palabras de Liu, quien dijo: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estos son los resultados de la actividad creadora del Espíritu Santo, y por todo ello debemos darle gloria. Esta enseñanza, hermanos, también debe movernos a interceder incesantemente por nuestro país. Esta enseñanza también debe movernos a interceder incesantemente por nuestro país. ¿Dónde está la esperanza de nuestra nación? ¿Está acaso en manos de los políticos? Porque ya hemos visto lo suficiente como para saber que no es así, que nuestra esperanza está en Dios. Roguemos a Dios que no retire la obra de su Espíritu. Roguemos a Dios que frene el avance vertiginoso del mal. Supliquemos a Dios que siga obrando en las conciencias de los hombres, que el terror de Dios caiga sobre los corazones de nuestros ciudadanos, para que en lugar de drogas y de corrupción podamos tener paz, contentamiento y seguridad. Y puede parecer una petición mundana, es para vivir nosotros sencillamente con el cielo aquí en la tierra y cómodos, pero no lo es, hermanos. Porque si esa es parte de la obra del Espíritu de Dios, entonces es bueno pedirlo. Además, Pablo nos dice explícitamente en 1 Timoteo 2 que nosotros debemos orar para que podamos vivir quieta y reposadamente. No estamos pidiendo algo que nosotros merecemos. Estamos pidiendo por gracia. Una gracia común que Dios extienda a todos los hombres. Debemos pedir por gracia especial por nuestros líderes para que sean salvos y conozcan a Dios. Pero también debemos pedir por gracia en sentido general, porque si no es la voluntad de Dios salvarlos, por lo menos pueden ser instrumentos en sus manos para mantener una sociedad en la que podamos vivir quieta y reposadamente. Pero es gracia lo que pedimos, no lo merecemos. Y finalmente, esta enseñanza debe llevar al pecador a prestar atención a las palabras divinas de advertencia. Esta enseñanza debe llevar al pecador a prestar atención a las palabras divinas de advertencia. En la época de Noé, solo había una forma de evitar el desastre, y era prestando atención a la voz de Dios por medio de su siervo. El mundo de entonces no hizo caso, y lo siguiente fue catastrófico. Hoy en día solo hay una forma de evitar el desastre venidero, y es refugiándote en Jesucristo. El mundo pasa y sus deseos, y solo los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Oh, que tú estés en medio de ese grupo. ¿De qué lado tú estás? No desoigas la voz del Espíritu de Dios, para que no se torne tu enemigo. Ven a Cristo. Ven a Cristo por amor de tu alma, y ven sin tardar. Vamos a orar. Amado Dios, ¿qué podemos decir más que gracias? Señor, gracias, porque hay tantas tinieblas en este mundo y nosotros éramos parte de ella. Y no queríamos venir a la luz para que nuestras obras no fuesen reprendidas. Pero gracias porque tú enviaste a tu Hijo y tu Espíritu aplicó su obra en nuestros corazones y nos trasladaste de las tinieblas al reino admirable de tu Hijo. Gracias, Señor. Nosotros queremos pedirte por nuestro país. Queremos suplicarte que tú tengas misericordia de nosotros. Señor, el mal anda reinando rampante. El mal anda dominando. Los ciudadanos viven llenos de temor. Vivimos sospechando de todo el mundo a nuestro alrededor. Señor, no vivimos quieta y reposadamente. Te rogamos, oh Señor, que por la obra de tu Espíritu y el freno que tú pongas al mal, que nosotros podamos vivir más tranquilos para predicar más tu Evangelio, para poder anunciar más el Evangelio,
Oh Dios, te oramos por las autoridades. Señor, pon sensibilidades espirituales, morales por tu Espíritu. Señor, muéstrales donde se necesite la convicción de pecado, ilumina con tu bendita luz, para que no lo vean los demás, sino para que ellos mismos lo vean y se den cuenta, y para que se arrepientan de sus pecados y encuentren en ti el perdón de todas sus maldades. Señor, te oramos por la salvación de sus almas, pero te oramos también que tú les ayudes a cumplir delante de ti, a quien darán cuenta el rol que tú les has encomendado. Señor, te pedimos, por favor, escúchanos y no nos abandones. Señor, no merecemos que tú nos hagas bien, te lo estamos suplicando. Señor, te suplicamos, te rogamos, no te olvides de nosotros. A nosotros los creyentes, hijos tuyos, te pedimos, oh Dios, ayúdanos a hacer luz en medio de tantas tinieblas. Ayúdanos a manifestar el fruto del Espíritu. Y te oramos, oh Señor, reparte salvación y vida eterna en esta noche aquí hoy. Te suplicamos, oh Dios, que así como el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, que Él revolotee sobre la conciencia de todo el que se encuentre aquí sin Jesucristo, hasta que clame a ti por salvación, oh Dios, y sálvalos. Sálvalos, oh Señor, y rescátalos para la gloria de tu grande nombre. Es en el nombre de Jesucristo que te pedimos estas cosas. Amén.